Deducido ya la integral de caminos de Feynman, que recordemos habíamos llegado a una expresión de este estilo. ¿Sí? Donde recordemos que S de Q pues es simplemente la acción, es decir, la integral por dt de el lagrangiano, que depende de Q y de Q punto. Listo. Ahora bien, dada nuestra expresión para el pad integral, notemos qué pasa en el límite cuando h tiende a cero, es decir, el límite clásico, donde h se entiende como un valor muy pequeño. En ese límite notemos que lo que tenemos dentro de nuestra integral de caminos o nuestra integral funcional, pues es un número complejo, ¿verdad? Que podríamos representar en el plano complejo con un vectorcito, una flechita de módulo 1, donde entonces esa flechita es el número complejo e a la i teta, y en este caso teta es igual a s sobre h. Entonces notemos que cuando h tiende a cero, la fase, ese teta, tiende a hacerse muy grande, por lo que a medida que S va cambiando, la fase va oscilando o va cambiando drásticamente. Por lo tanto, como estamos haciendo una suma sobre todas esas flechitas, pues al tener fases totalmente arbitrarias, aleatorias, pues eventualmente la mayoría de ellas se van a terminar anulando entre sí. La única fase o las únicas que van a poder sobrevivir son aquellas que tengan ese eh, mínimo, básicamente cuando delta de S es igual a cero. ¿Sí? Si pudiéramos graficar la acción, cosa que pues no es así tal cual lo estoy haciendo acá, porque recordemos que ese no es una función, sino un funcional. Es decir, por la expresión que tenemos acá, podemos notar que ese pues depende de una función, la función de la posición sí es una función del tiempo, por lo que a la acción lo que hacemos es darle una función, la función posición, y ella nos devuelve un número. Así que si pudiéramos graficar de alguna manera las posiciones, lo cual pues como digo no es del todo correcto, pero para hacernos la idea, básicamente entonces ese pues puede tener cualquier valor, ¿no? Pero entonces va a encontrar un determinado valor mínimo justamente en la trayectoria en la que decimos que delta de S o sí, el cambio en la acción es igual a cero, es decir, lo que conocemos de mecánica clásica, la trayectoria clásica es aquella que minimiza la acción. Por tanto, entendiendo pues esta idea un poquito intuitiva sobre que en el límite en que h tiende a cero, pues la trayectoria clásica va a tener un papel algo protagónico, va a ser, digamos, importante en el análisis. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una expansión de la acción en términos de esa trayectoria clásica que como vemos pues es aquella que en la cual esta suma de la integral de caminos son los términos que más van a contribuir, aquellos que están ya sea la trayectoria clásica o aquellas trayectorias que están muy cerca de la clásica. Entonces vamos a escribir la acción S como dependiente de Q, pero Q lo vamos a escribir como Q clásica de T más un delta Q de T.
Entonces, si escribimos la acción de esa manera, pues lo que podemos hacer es un desarrollo en serie de Taylor de la acción. Nuevamente, como es un funcional, este desarrollo en serie de Taylor es más general. No estamos desarrollando una función, sino que estamos desarrollando un funcional. Pero pues la idea es básicamente la misma. Ese desarrollo nos daría igual a S evaluado en la trayectoria clásica más integral por dt de ds. Por eso hago no como si fuera una derivada normal, sino esta especie de curveada para indicar pues que es una derivada funcional ds de q que depende de t evaluado en q clásica por delta de q de t más integral por dt. Aquí me faltó el un medio más un medio de integral por dt prima de delta q dt prima por la segunda derivada funcional de la acción respecto que depende de q respecto de q evaluado en t prima de q evaluado en t. Todo esto en q igual a q clásico por delta q que depende de t. Y bueno, podemos seguir la expansión. La vamos a dejar hasta segundo orden. Como pueden ver, esta es la forma generalizada de la expansión en serie de Taylor para el caso de derivadas funcionales. Pues es muy similar a el caso de una función, solo que aparecen pues las integrales y que no estamos hablando de una derivada normal, sino una derivada funcional, pero realmente el desarrollo es análogo. Ahora, notemos que en este desarrollo pues tenemos por un lado la derivada de la acción respecto de q evaluado en q clásico, pero pues estamos en el caso en que q clásico es la trayectoria que minimiza la acción, por tanto esto es cero. Y lo que nos va a quedar entonces es que nuestra expansión de la acción es igual a S Q clásico, voy a omitir la dependencia del tiempo por el momento, más un medio de integral por dt prima de delta q dt prima, y a esta segunda derivada funcional evaluada en q clásica la voy a llamar a t, t prima. Le voy a poner ese nombre. Incluso le voy a poner un gorrito arriba para indicar que es un operador. Y esto por delta q de t. Listo, vamos a dejar la expansión hasta segundo orden en la acción, no vamos a ir más allá. Porque de nuevo por el análisis que estamos haciendo, pues estamos en el caso en que solo la trayectoria clásica y pequeñas desviaciones respecto a esa trayectoria clásica van a contribuir. Por eso mantenemos el término de segundo orden. Más allá, pues esas desviaciones más allá del segundo orden van a ser muy pequeñas. Por tanto, vamos a dejar la expansión así. Y recordemos, esto es S de Q.
donde Q pues lo escribíamos como Q clásico más un delta Q de T. Ese delta Q de T pues tiene que cumplir que delta Q en T inicial debe ser igual a delta Q en T final, debe ser igual a 0. Es decir, si este es el punto inicial y este es el punto final, y esta es la trayectoria clásica, cualquier otra trayectoria pues se puede desviar de la clásica, pero debe coincidir en los puntos iniciales y finales, donde este pequeño intervalo de acá es lo que llamamos delta Q. Listo. Simplemente por aclarar. Bueno, una vez tenemos nuestra expresión, nuestra expansión de la acción, pues simplemente la volvemos a colocar en nuestra expresión para el pad integral. Pero noten que en el pad integral tenemos esta medida de integración de Q, que pues ahora nuestra Q la escribimos como Q clásica más un delta Q. Pero pues Q clásica es la trayectoria clásica, así que no va a cambiar, por ende la diferencial nos queda simplemente, perdón, la medida de integración nos queda simplemente por el delta Q. Entonces nuestra expresión para el pad integral sería derivada funcional de E a la I sobre H barra de S clásica, S evaluada en Q clásica, es decir, la acción clásica, más el otro término, que lo puedo escribir en una exponencial aparte, más E a la I sobre H barra, un medio, integral por dt, integral por dt prima, delta Q, dt prima, dt, t prima, delta Q. Entonces noten que este término de acá solo depende de la acción evaluada en Q clásica, es decir, no depende de delta Q, de la variación en Q. Entonces lo podemos sacar de nuestra integración funcional y por tanto entonces nos va a quedar E a la I sobre H barra S evaluado en la trayectoria clásica por la integral por las variaciones en la trayectoria por la exponencial de I sobre H barra un medio de integral por dt por integral por dt prima de dq t prima a t t prima dq t. Noten la forma de la integral que nos quedó acá. Noten que se parece mucho a la forma de una integral gaussiana, que sería e dx, la integral por dx de e a la 1 medio o menos 1 medio de x cuadrado por a, o bueno, de a por x cuadrado, pero ese x cuadrado pues si queremos lo podemos escribir como x por a por x. Entonces noten la analogía donde el delta q es precisamente la variable por la cual estamos haciendo la integral. Entonces ese delta q sería como el x y el a sería este mayúscula que tenemos arriba. Entonces básicamente lo que tenemos acá es una generalización de la integración gaussiana. O sea que haciendo la integral gaussiana, digamos esta integral funcional gaussiana, eso lo que nos daría como resultado es, recordemos que el resultado para el caso en una dimensión
digamos para la integración convencional, es, es, si no estoy mal, es 2pi sobre a la 1/2. Creo que es de esa manera el resultado para el caso unidimensional. Recordemos que se puede generalizar para el caso en que tenemos un polinomio cuadrático y es básicamente de la siguiente forma. Para un caso más general, la integral por dx de la exponencial de -1/2. Bueno, donde aquí ya no voy a tratar a x como una variable simplemente, sino que va a ser un vector. Entonces tenemos que -1/2 de el vector x traspuesto por a, la matriz a, por x. Este resultado es básicamente 2pi a la n medios por por el determinante de a la -1/2. Listo. Entonces, esa es básicamente una generalización de la integral gaussiana infinitas, o bueno, no infinitas dimensiones, pero sí n dimensiones. Pues entonces, teniendo esas relaciones o esas fórmulas como base, podemos escribir este resultado de la siguiente manera. Entonces esto nos quedaría igual a E por I sobre H barra la acción clásica. Acá no hay cambios. Y acá nos quedaría entonces el determinante de este operador a t a la -1/2. Y listo, eso sería todo. Recordemos que pues en esta medida de integración funcional podemos absorber un montón de constantes, entonces lo único importante aquí es el determinante de ese operador, que pues ahora es un poco abstracto, no sabemos muy bien qué significa, pero eventualmente cuando hagamos un ejemplo vamos a encontrar este operador y qué significa sacarle el determinante a un operador diferencial. Entonces en el siguiente video vamos a trabajar el oscilador armónico y allí vamos a trabajar esta aproximación de la fase estacionaria, donde vemos que básicamente para encontrar el pad integral simplemente necesitamos conocer la acción clásica y encontrar el determinante de un cierto operador que pues también básicamente depende de la acción, es la segunda derivada de la acción. Y a este término de acá, pues como solo depende de la acción clásica, es como el término clásico, por así decirlo, y a este término se le conoce como el factor de fluctuación, porque como vemos, depende de derivadas de segunda derivada en la acción, es decir, términos que no son exactamente el camino clásico, por lo que es el que aporta las fluctuaciones que llamamos fluctuaciones cuánticas. Entonces nuestro resultado básicamente depende de un factor clásico y un factor de fluctuación, y por ello a esta aproximación se le conoce como la aproximación semiclásica.